En 1987, RoboCop, dirigida por Paul Verhoeven, llegó a la pantalla grande como un thriller de acción lleno de comentarios sociales y filosóficos. La película explora temas profundos como la humanidad, el poder de las corporaciones y la integración de la tecnología en nuestras vidas. En este video, exploramos la obra desde la perspectiva del transhumanismo y la inteligencia artificial, IA. También analizaremos las similitudes y diferencias más destacadas entre RoboCop y el hombre nuclear, título en español de la serie The $6 Million Man. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Tu participación es clave, dale me gusta a este video si te gusta el tema. Déjanos tus dudas, reflexiones y opiniones en los comentarios. Comparte este contenido con tus amigos y familiares interesados en el futuro de la humanidad. Suscríbete gratis a nuestro canal para no perderte futuros análisis y reflexiones sobre tecnología y humanidad. El transhumanismo busca superar las limitaciones humanas mediante la ciencia y la tecnología, con el objetivo de mejorar nuestras capacidades físicas y mentales. En RoboCop, Alex Murphy se convierte en un ejemplo extremo de transhumanismo, pues su cuerpo humano se transforma en un híbrido cibernético. En la trama, Alex Murphy, un dedicado oficial de policía, sufre una muerte brutal a manos de criminales. Posteriormente, su cuerpo es rescatado por la corporación Omni Consumer Products, OCP, y reconstruido como un super policía, llamado RoboCop. Su transformación incluye un exoesqueleto robótico que le otorga fuerza y resistencia sobrehumanas. Un sistema computarizado que mejora su precisión y su capacidad de análisis. La conservación de su cerebro humano, lo que le permite procesar emociones y recuerdos de su vida pasada, aunque de manera fragmentada. Las prótesis biónicas actuales, como las manos robóticas controladas por señales neuronales, representan los primeros pasos hacia este tipo de fusión entre humano y máquina. Aunque lejos del nivel de RoboCop, prótesis avanzadas ya permiten recuperar funciones perdidas y superar limitaciones físicas. Uno de los elementos más potentes de la película es el conflicto interno de Murphy. Aunque su cuerpo es mayoritariamente robótico, su cerebro humano conserva fragmentos de recuerdos y emociones de su vida pasada, especialmente relacionados con su familia. Esto lo lleva a cuestionar su identidad, ¿es Alex Murphy o simplemente un producto de OCP? Este conflicto se relaciona con una de las preguntas fundamentales del transhumanismo, que define nuestra humanidad. ¿Es nuestra biología, nuestras experiencias o algo más intangible? La película no solo explora la mejora humana, sino también el papel de la inteligencia artificial en la sociedad. RoboCop y el ED-209 representan dos extremos del uso de la IA en sistemas de seguridad y justicia. El sistema operativo de RoboCop lo programa para seguir directrices predefinidas, como proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Murphy empieza a desafiar estas órdenes al recuperar su autonomía como ser humano. Este aspecto subraya la tensión entre el control algorítmico y la toma de decisiones éticas humanas. Ejemplo actual, en los vehículos autónomos, los algoritmos deciden en fracciones de segundo qué acciones tomar en situaciones de peligro. Estas decisiones, basadas en programación, han generado preguntas sobre quién es responsable en caso de un accidente. El ED-209, un robot diseñado para la seguridad urbana, opera con una IA completamente autónoma. En una de las escenas más emblemáticas, el ED-209 falla al interpretar una situación simulada, lo que resulta en la muerte de un empleado. Este evento resalta los peligros de confiar ciegamente en sistemas automatizados. En la actualidad, sistemas como drones militares o robots para desactivación de bombas enfrentan desafíos similares. Aunque son efectivos, un error en su programación o sensores puede tener consecuencias catastróficas. La organización OCP controla la creación de RoboCop, no por un interés genuino en la justicia, sino para maximizar beneficios económicos. Este elemento plantea un problema ético importante: ¿quién debe tener acceso y control sobre las tecnologías avanzadas? Actualmente corporaciones como Meta o Google poseen tecnologías de IA avanzadas que influyen en nuestras vidas cotidianas. Esto plantea preocupaciones sobre la transparencia, el uso ético de los datos y la equidad en su implementación. El mundo de RoboCop también sugiere una sociedad donde la tecnología amplía las divisiones entre los que tienen acceso a ella y los que no. RoboCop, con sus mejoras cibernéticas, representa un ideal de poder, mientras que los ciudadanos comunes permanecen vulnerables. En la actualidad, tecnologías médicas avanzadas, como tratamientos de edición genética o implantes de última generación, aún son inaccesibles para muchas personas debido a su alto costo, perpetuando desigualdades globales. Al final de la película, Murphy reafirma su humanidad. Aunque su cuerpo es una máquina, sus elecciones y emociones lo conectan con su esencia humana. Esta resolución plantea una visión esperanzadora: la tecnología puede ampliar nuestras capacidades sin borrar lo que nos hace humanos.
Robocop no es solo una película de acción, es una exploración filosófica y ética sobre nuestro futuro en un mundo donde la tecnología y la humanidad convergen. Desde el transhumanismo hasta la inteligencia artificial, la película plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo equilibramos los beneficios de la tecnología con los riesgos? ¿Cómo garantizamos que estas herramientas sirvan al bienestar humano en lugar de dividirnos? La elección está en nuestras manos. Robocop nos recuerda que la tecnología no es ni buena ni mala, depende de nosotros decidir cómo usarla. Tanto Robocop como El hombre nuclear, título en español de la serie The $6 Million Man, abordan temas relacionados con la reconstrucción del cuerpo humano mediante tecnología avanzada, pero desde enfoques y contextos diferentes. A continuación, analizaremos las similitudes y diferencias más destacadas entre ambas historias. 1. Reconstrucción cibernética de un ser humano. Ambos protagonistas, Alex Murphy, Robocop, y Steve Austin, el hombre nuclear, son reconstruidos con tecnología avanzada tras sufrir accidentes graves. Murphy es asesinado en un enfrentamiento y se convierte en un híbrido entre humano y robot. Austin, un piloto que sobrevivió a un accidente de avión y recibe prótesis cibernéticas que le otorgan habilidades sobrehumanas. 2. Énfasis en las capacidades sobrehumanas. Ambos personajes adquieren habilidades que trascienden las limitaciones humanas. Robocop, fuerza extrema, visión mejorada, y análisis computarizado. El hombre nuclear, fuerza superior, una velocidad increíble gracias a sus piernas biónicas, y un ojo biónico con visión aumentada. 3. Exploración de la identidad humana. Tanto Murphy como Austin enfrentan preguntas sobre su humanidad tras sus transformaciones. Aunque sus cuerpos han cambiado, conservan emociones, recuerdos y una conexión con su pasado. 4. Relación con instituciones poderosas. Los dos personajes están controlados en cierto modo por organizaciones con agendas específicas. Robocop es creado por Omni Consumer Products, OCP, una corporación interesada en maximizar ganancias. El hombre nuclear trabaja para el gobierno de los Estados Unidos como un agente especial en misiones peligrosas, debido a su capacidad única. 5. Ética de la tecnología. Ambas historias plantean cuestiones éticas sobre el uso de la tecnología para mejorar a los humanos, y cómo estas mejoras afectan su autonomía e identidad. Diferencias entre Robocop y el hombre nuclear. 1. Tono y enfoque temático. Robocop tiene un tono oscuro y satírico, explorando temas como la corrupción corporativa, el abuso de poder y la deshumanización a través de la tecnología. El hombre nuclear es más optimista y aventurero, mostrando a la tecnología como una herramienta para el progreso y el heroísmo, con una narrativa más ligera y esperanzadora. 2. Origen de la transformación. Robocop, la reconstrucción de Murphy es impulsada por motivos corporativos. OCP lo ve como una inversión rentable para el control social y la seguridad urbana. El hombre nuclear, la transformación de Austin es una iniciativa gubernamental para salvar su vida y convertirlo en un agente de élite, aunque con el consentimiento del personaje. 3. Relación con la humanidad pre-transformación. Robocop, Murphy pierde gran parte de su identidad humana y lucha por recuperarla. Sus recuerdos están fragmentados, y durante gran parte de la historia, actúa como un producto controlado por su programación. El hombre nuclear, Steve Austin conserva su personalidad y su sentido de identidad desde el principio. Su transformación es una mejora, no una supresión de su humanidad. 4. Naturaleza del conflicto principal. Robocop, el conflicto se centra en la lucha de Murphy por recuperar su humanidad mientras enfrenta la corrupción de OCP y la criminalidad de su ciudad. El hombre nuclear, las historias suelen girar en torno a misiones específicas, como detener amenazas internacionales, rescatar rehenes o enfrentarse a espías, con un enfoque más orientado a la acción y la aventura. 5. Tecnología y alcance narrativo. Robocop presenta una visión distópica y futurista donde la tecnología es omnipresente y se utiliza para el control social. El hombre nuclear, aunque futurista, el enfoque tecnológico es más limitado a las prótesis biónicas y cómo benefician a Austin en su vida y trabajo. En Robocop, la tecnología tiende a deshumanizar y se presenta como una herramienta explotada por el poder corporativo. Esto crea una visión más cínica de cómo los avances tecnológicos pueden impactar a la sociedad y al individuo. En El hombre nuclear, la tecnología es una fuerza para el bien. Mejora la vida del protagonista y lo convierte en un héroe, enviando un mensaje más esperanzador sobre el futuro. Ambas obras, aunque diferentes en su enfoque, ofrecen perspectivas valiosas sobre la integración de la tecnología con la humanidad y cómo estas transformaciones moldean la identidad, el poder y el propósito humano. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Encuentra la película en YouTube u otras plataformas de streaming para disfrutarla en cualquier momento, y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas.
En este video, exploramos cómo Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., aborda el transhumanismo y la inteligencia artificial, IA, analizando la evolución de Tony Stark y su relación con la tecnología, y examinando los dilemas éticos y filosóficos que plantea. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El argumento de Iron Man, 2008, sigue el viaje de transformación personal de Tony Stark, un multimillonario, inventor y magnate de la industria armamentística, hacia convertirse en un héroe que asume la responsabilidad de sus creaciones. La historia comienza con Tony Stark en Afganistán, donde supervisa una demostración de armas de su compañía, Stark Industries. Su convoy es atacado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos, que lo captura y lo obliga a construir un misil para ellos. Gravemente herido por metralla en el pecho, su vida es salvada por Ho Jinson, un compañero prisionero, quien implanta un electroimán conectado a una batería para mantener la metralla lejos de su corazón. En lugar de obedecer a los terroristas, Stark y Jinson construyen en secreto un prototipo de armadura blindada equipada con armas improvisadas y un sistema de propulsión. Este primer traje de Iron Man le permite escapar, aunque Jinson muere en el proceso, sacrificándose para darle a Stark tiempo para completar su huida. Este evento marca el inicio del cambio moral de Stark. De regreso en los Estados Unidos, Tony está profundamente afectado por su experiencia y se da cuenta del daño que sus armas han causado en el mundo. En una conferencia de prensa, anuncia que Stark Industries dejará de fabricar armamento, lo que desata el descontento de su socio comercial y mentor, Obadiah Stane. Mientras tanto, Stark perfecciona su reactor ARC, miniaturizando la tecnología que lo mantiene vivo, y comienza a trabajar en una nueva versión de su armadura, utilizando materiales avanzados y sus vastos recursos tecnológicos. Tony desarrolla el traje Mark II y luego el Mark III, equipado con una aleación de oro y titanio, sistemas de vuelo avanzados y armamento de última generación. Durante una prueba de campo, descubre que los 10 Anillos están utilizando armas de Stark Industries para oprimir a poblaciones inocentes. En una misión personal, viaja a Afganistán y destruye su arsenal, marcando su primera acción como Iron Man. A medida que Tony se convierte en un héroe, descubre que Obadiah Stane está detrás de la venta clandestina de armas a los 10 Anillos y otros grupos ilegales. Stane, ambicioso y sin escrúpulos, quiere tomar el control de la compañía y, al enterarse de la tecnología del reactor ARC, construye su propia versión de la armadura de Iron Man, el traje, Ironmonger. Stane roba el reactor ARC original del pecho de Tony, dejándolo al borde de la muerte. Sin embargo, Tony usa un reactor de repuesto más antiguo y menos eficiente para ponerse su traje y enfrentarse a Stane. En una batalla épica en las instalaciones de Stark Industries, Tony y Pepper Potts, su asistente, trabajan juntos para derrotar a Stane, sobrecargando el reactor ARC gigante de la compañía. Esto mata a Stane y destruye su traje. Tras los eventos, Tony enfrenta la presión de mantener en secreto su identidad como Iron Man. Sin embargo, en una conferencia de prensa, decide abandonar la mentira y declara públicamente, "Yo soy Iron Man". Este momento icónico marca el inicio de su papel como un héroe público. El argumento combina elementos de acción, ciencia ficción y dilemas éticos, explorando cómo un hombre narcisista y egocéntrico encuentra propósito y redención al utilizar su intelecto y recursos para proteger en lugar de destruir. Tony Stark, el genio inventor y multimillonario detrás de Iron Man, personifica la evolución de un ser humano hacia un estado transhumano. El transhumanismo, como movimiento, busca ampliar las capacidades humanas mediante la tecnología. Stark no solo se beneficia de estas mejoras, las integra completamente en su identidad y visión del mundo. En esta sección, exploramos cómo la transformación de Stark ilustra los principios del transhumanismo, desde sus prótesis vitales hasta la fusión simbiótica con su traje de Iron Man. El viaje de Tony Stark hacia el transhumanismo comienza con un incidente traumático. Durante una demostración de armas en Afganistán, su convoy es atacado, y fragmentos de metralla se alojan en su pecho, amenazando con perforar su corazón. Este evento lo obliga a adoptar tecnología no solo para sobrevivir, sino para reconstruirse. La instalación del electroimán conectado a una batería, realizada por Ho Jinson, es un primer paso hacia la transformación de Stark. En lugar de resignarse a una prótesis básica, Tony refina esta solución rudimentaria al desarrollar el reactor ARC, un dispositivo de energía avanzada que se convierte no solo en una fuente de vida, sino también en el núcleo de su identidad tecnológica. El reactor ARC simboliza el ideal transhumanista de utilizar la tecnología no solo para restaurar la salud, sino para mejorarla. Este dispositivo genera energía limpia y casi ilimitada, lo que permite a Stark operar su traje y sus sistemas de soporte vital.
Además, al ser una creación propia, representa su capacidad de superar la adversidad mediante el intelecto y la innovación. Al colocarse directamente en su pecho, el reactor ARC se convierte en una extensión literal de Stark, fusionando su cuerpo con la tecnología. Es un recordatorio constante de su fragilidad humana, pero también de su ingenio y capacidad para trascenderla. El traje de Iron Man marca el siguiente paso en la evolución transhumanista de Stark, al llevar sus capacidades físicas y mentales mucho más allá de las limitaciones humanas. Sin el traje, Tony es solo un hombre con habilidades normales. Con él, puede volar a velocidades increíbles, levantar pesos sobrehumanos y resistir ataques que serían mortales para cualquier humano. Estas habilidades reflejan el concepto de aumentos, tecnologías que amplifican las capacidades humanas. Por ejemplo, 1. Fuerza y resistencia. Los actuadores del traje permiten a Stark realizar hazañas físicas imposibles, como levantar automóviles o perforar paredes. 2. Movilidad extrema. Gracias a los propulsores en manos y pies, el traje le permite viajar grandes distancias a velocidades supersónicas, algo inimaginable para el cuerpo humano. El traje no solo potencia a Stark físicamente, también amplifica su percepción y toma de decisiones. Equipado con sensores, sistemas de análisis y la asistencia de Jarvis, una inteligencia artificial, el traje ofrece una visión aumentada del mundo. Tony puede analizar datos en tiempo real, detectar amenazas y reaccionar más rápido que cualquier humano. Stark controla el traje mediante una combinación de comandos verbales e impulsos físicos, creando una conexión simbiótica en una interfaz humano-máquina. Este nivel de integración es un ejemplo de lo que los transhumanistas llaman cognición extendida, la capacidad de expandir la mente mediante dispositivos externos. El término cyborg, organismo cibernético, se refiere a cualquier ser humano que utilice componentes tecnológicos integrados en su cuerpo para mejorar sus funciones biológicas. En el caso de Tony Stark, el reactor ARC y el traje de Iron Man lo convierten en un ejemplo emblemático de esta idea. El transhumanismo no solo implica mejoras físicas, también transforma la forma en que los individuos ven el mundo. Tony Stark comienza la película como un empresario egocéntrico y responsable, pero su experiencia lo obliga a reevaluar sus prioridades. La tecnología no solo amplía sus capacidades, sino también su conciencia moral. El viaje de Tony no se limita a mejorar su cuerpo, también busca enmendar los errores de su pasado. Al convertirse en Iron Man, usa su tecnología para proteger a los inocentes y destruir las armas que una vez fabricó. Este arco narrativo refleja un ideal transhumanista: la tecnología no debe ser solo una herramienta de poder, sino un medio para mejorar la sociedad. La interacción de Stark con sus prótesis y su traje no solo redefine su cuerpo, sino también su carácter. En su evolución, vemos cómo la tecnología puede ser un catalizador de crecimiento personal cuando se utiliza con propósito y responsabilidad. Tony Stark encarna el potencial y las complejidades del transhumanismo. Si bien sus logros tecnológicos son extraordinarios, también enfrentan desafíos éticos y prácticos que reflejan los debates actuales en este campo. Stark demuestra cómo la tecnología puede salvar vidas, superar adversidades y crear un impacto positivo en el mundo. Por otro lado, su dependencia de la tecnología, combinada con la posibilidad de que otros la usen para el mal, ilustra los peligros de un desarrollo tecnológico sin regulaciones adecuadas. Inteligencia artificial. Jarvis, el aliado invisible. En Iron Man, 2008, Jarvis, acrónimo de Just a Rather Very Intelligent System, es mucho más que un simple asistente digital. Este sistema de inteligencia artificial, creado por Tony Stark, es una parte esencial de su vida profesional, personal y, sobre todo, de su identidad como Iron Man. A lo largo de la película, Jarvis no solo respalda la creación y operación del traje, sino que también introduce un fascinante vistazo a cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían coexistir con los humanos. En la visión de Tony Stark, Jarvis es una extensión de su intelecto y creatividad, diseñado para ser eficiente, confiable y autónomo en cierta medida. Esto incluye 1. Diseño e ingeniería. Jarvis ayuda a Tony en la creación de sus trajes, manejando simulaciones, cálculos complejos y pruebas en tiempo real. Por ejemplo, optimiza los sistemas de propulsión del traje durante el proceso de prototipado, sugiriendo configuraciones y analizando resultados con precisión. 2. Control del traje. En batalla, Jarvis actúa como un copiloto. Gestiona los sistemas de vuelo, apunta las armas, analiza el entorno y alerta a Tony sobre amenazas o fallos técnicos. 3. Interfaz natural. La interacción entre Tony y Jarvis es fluida y natural, con respuestas contextuales que sugieren un alto nivel de procesamiento del lenguaje. Esto permite que Stark hable con la IA como lo haría con un humano, reflejando el ideal de interfaces humanas-máquina del futuro. A pesar de estar bajo el control de Stark, Jarvis demuestra una notable autonomía. Responde a situaciones de manera proactiva, como cuando realiza ajustes en el traje sin órdenes directas o detecta problemas antes de que Stark los perciba.
Por ejemplo, cuando Tony prueba el vuelo de su traje por primera vez, Jarvis analiza los datos en tiempo real y ajusta el sistema para evitar desastres. Esta capacidad refleja una confianza mutua entre humano y máquina, esencial en escenarios de alta tecnología. Jarvis no solo ejecuta comandos, también aprende de las interacciones con Stark. En este sentido, se asemeja a los sistemas actuales de aprendizaje automático. Si bien la película no explora explícitamente cómo funciona su inteligencia, se sugiere que la IA mejora su desempeño a través de la experiencia, ajustando parámetros y optimizando funciones según los requerimientos de su creador. Aunque Jarvis no muestra comportamientos que puedan considerarse peligrosos en esta película, su avanzada capacidad plantea preguntas éticas importantes. 1. Dependencia humana en la IA. Stark confía plenamente en Jarvis, tanto que el sistema prácticamente gestiona su vida tecnológica. Si algo le sucediera a esta IA, ¿qué tan vulnerable quedaría Stark? Esta dependencia resalta un dilema actual. ¿Qué riesgos enfrenta la humanidad al delegar decisiones cruciales a sistemas autónomos? 2. Poder y responsabilidad. Stark tiene el control total sobre Jarvis, lo que plantea otra cuestión. ¿Qué sucede cuando un sistema tan avanzado está en manos de alguien menos ético o más impulsivo que Stark? Esto se convierte en un tema central en la narrativa del universo cinematográfico de Marvel, MCU, especialmente en Avengers, Age of Ultron, donde Stark crea una IA, Ultron, que escapa a su control. 3. Confianza vs control. Aunque Jarvis actúa siempre para ayudar a Stark, su autonomía podría abrir la puerta a conflictos. Si esta IA tuviera que tomar una decisión moral en un contexto ambiguo, ¿cómo priorizaría los intereses humanos frente a su programación? Aunque Jarvis es ficticio, representa una visión idealizada de la inteligencia artificial que los científicos están intentando replicar en el mundo real. 1. Asistentes virtuales modernos. Sistemas como Siri, Alexa y Google Assistant están comenzando a imitar la interacción natural entre humanos y máquinas, aunque en un nivel mucho más básico. Por ejemplo, estos asistentes pueden controlar dispositivos inteligentes, realizar cálculos y responder preguntas, pero carecen de la autonomía y adaptabilidad de Jarvis. 2. IA en robótica avanzada. En campos como la robótica, sistemas de IA similares a Jarvis están siendo utilizados para pilotar drones, operar vehículos autónomos y manejar sistemas médicos avanzados. Por ejemplo, los robots quirúrgicos como Da Vinci pueden realizar cirugías asistidas con una precisión extraordinaria, combinando decisiones humanas e inteligencia artificial. 3. Interfaz humano-computadora. La visión holográfica de Jarvis, donde Tony interactúa con representaciones tridimensionales de sus proyectos, recuerda las interfaces actuales de realidad aumentada y virtual. En última instancia, Jarvis no solo es una herramienta, es un personaje clave que simboliza el potencial transformador de la IA cuando se utiliza de manera responsable. Su diseño como un asistente colaborativo en lugar de un reemplazo humano refleja un enfoque equilibrado del transhumanismo, uno en el que la tecnología amplifica nuestras capacidades sin eclipsar nuestra humanidad. Si disfrutaste de este análisis, no olvides darle un me gusta, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tu opinión sobre el transhumanismo e inteligencia artificial en Iron Man. Suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología, cine y ciencia ficción. Es gratis y nos ayudas a seguir creando. Encuentra la película en YouTube u otras plataformas de streaming para disfrutarla en cualquier momento, y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas. En este video, te llevamos al fascinante universo de Artificial Intelligence, AI, una película que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Artificial Intelligence, AI es una película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y basada en un proyecto de Stanley Kubrick. Estrenada en 2001, explora temas profundos sobre la inteligencia artificial, las emociones y el propósito de la existencia. La historia sigue a David, un robot diseñado para amar, y su búsqueda de convertirse en un niño, real. Más allá de su conmovedora trama, AI plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la tecnología y la humanidad. La película se ambienta en un futuro donde el cambio climático ha elevado el nivel del mar, sumergiendo ciudades costeras y llevando a la humanidad a una crisis global. Para hacer frente a la escasez de recursos, la tecnología avanza rápidamente, dando lugar a los mechas, robots humanoides diseñados para diversas tareas. Estos autómatas son herramientas avanzadas, pero carecen de emociones humanas. Una de las innovaciones más radicales en este universo es la creación de un robot con capacidad para amar. La empresa Cybertronics Manufacturing introduce a David, el primer niño robot programado para desarrollar un vínculo emocional con sus cuidadores humanos.
Este avance marca un punto crítico en la historia de la inteligencia artificial, sugiriendo que la singularidad está al alcance. El desarrollo de David representa un paso significativo hacia la singularidad tecnológica. No se trata solo de máquinas capaces de realizar tareas complejas, sino de robots con emociones, un aspecto clave de la inteligencia que define a los humanos. David es asignado a Mónica y Henry Swinton, una pareja que lidia con la tragedia de su hijo biológico, Martin, quien está en coma. Inicialmente, Mónica se muestra reacia a aceptar a David, ya que parece una réplica superficial de su hijo. Sin embargo, con el tiempo, Mónica activa el protocolo de inicialización de David, un proceso irreversible que lo vincula emocionalmente a ella como su madre. Este vínculo genera un conflicto ético. Aunque David ama sinceramente a Mónica, su amor es producto de la programación. Esto plantea la pregunta, ¿es genuina esta emoción, o es simplemente una simulación perfecta? El protocolo de inicialización evoca debates actuales sobre el consentimiento en la tecnología. Si David está programado para amar, ¿es justo esperar que sus emociones sean correspondidas? Además, ¿hasta qué punto somos responsables de las máquinas que creamos? La situación se complica cuando Martin despierta de su coma y regresa a casa. Su presencia despierta inseguridades en David, quien intenta competir por el afecto de Mónica. Los celos entre David y Martin se intensifican hasta que un incidente casi fatal pone a la familia en peligro. Martin manipula a David para realizar actos que parecen peligrosos, lo que lleva a Henry a considerar a David una amenaza. Eventualmente, Mónica toma una decisión desgarradora, abandona a David en un bosque, incapaz de desactivarlo pero también incapaz de seguir cuidándolo. Antes de dejarlo, Mónica le asegura que lo ama, un momento que define el carácter trágico de David. Esta escena refleja un dilema ético esencial, la creación de seres sintientes implica una responsabilidad moral que los humanos a menudo no están preparados para asumir. Abandonado y confundido, David interpreta la historia de Pinocho como una guía para su propia existencia. Cree que si encuentra al hada azul, podrá convertirse en un niño real y recuperar el amor de Mónica. Este deseo lo impulsa en un viaje que lo lleva a explorar el mundo humano y el universo de los mechas. En su viaje, David conoce a Gigolo Joe, un mecha diseñado para el placer, quien se convierte en su aliado. Juntos, enfrentan diversas pruebas, incluida una feria de destrucción donde los humanos destruyen robots por entretenimiento. Esta escena subraya el desprecio de la humanidad hacia los mechas, que son vistos como desechables a pesar de su complejidad. La feria de destrucción plantea preguntas sobre la moralidad de tratar a seres artificiales como objetos. Si los mechas son capaces de sufrir, ¿no deberían tener derechos similares a los humanos? David y Joe recurren al Dr. No, un sistema de búsqueda de información avanzado, para encontrar pistas sobre el hada azul. Su búsqueda los lleva a una ciudad sumergida donde David descubre una estatua del hada azul. Convencido de que está cerca de su objetivo, David se sumerge en el agua y durante mucho tiempo permanece en el lugar, repitiendo desesperadamente a la estatua su deseo de convertirse en real. Eventualmente, robots avanzados del futuro, posiblemente el siguiente paso en la evolución de los mechas, lo encuentran y lo rescatan. Estos seres han sobrevivido mucho después de la extinción de los humanos y ven a David como un vínculo único con su pasado. Los robots del futuro utilizan ADN de un cabello de Mónica para recrearla, pero solo pueden hacerlo por un día. David pasa ese tiempo en un estado de felicidad, creyendo que finalmente ha cumplido su sueño. Este desenlace es agridulce. David alcanza su objetivo, pero solo de manera temporal. EA es una obra maestra que combina la tecnología con preguntas filosóficas sobre el amor, la humanidad y la inteligencia artificial. Al centrarse en David, la película nos invita a considerar qué significa realmente ser humano y qué responsabilidades conlleva la creación de inteligencia consciente. Encuentra Artificial Intelligence, AI, en YouTube u otras plataformas de streaming y vive la experiencia completa. Es un viaje que no olvidarás. Suscríbete gratis al canal para más contenido sobre cine, ciencia y tecnología. En este video te llevamos a un emocionante viaje al futuro postapocalíptico de Finch, 2021, una película que explora el poder de la tecnología, las emociones y la conexión humano-máquina. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Finch, 2021, dirigida por Miguel Sapochnik y protagonizada por Tom Hanks, nos transporta a un mundo devastado por tormentas solares que han destruido la capa de ozono, haciendo la Tierra casi inhabitable. Finch Weinberg, un ingeniero de robótica, vive en un refugio subterráneo en San Luis, Missouri. Su única compañía es su perro Goodyear y un robot básico llamado Dewey, diseñado para realizar tareas domésticas.
Desde los primeros minutos, la relación de Finch con Goodyear es evidente como el motor emocional de su vida. Finch está gravemente enfermo debido a la exposición a la radiación y sabe que no le queda mucho tiempo. Esto lo motiva a crear a Jeff, un robot avanzado diseñado para cuidar de Goodyear cuando él ya no esté. Este es el punto de partida para una conmovedora exploración de la relación humano-máquina y el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de empatizar y aprender. La construcción de Jeff se presenta como un proceso lleno de detalles científicos y emocionales. Finch usa su conocimiento de robótica para programar una inteligencia artificial con capacidades de aprendizaje y adaptación. Jeff es una máquina autónoma con una apariencia humanoide que le permite interactuar con el entorno de manera efectiva. Su diseño no es perfecto, es alto, torpe y su voz, aunque amistosa, tiene un tono algo mecánico que refleja su naturaleza. Inicialmente, Jeff es un estudiante curioso, pero también presenta errores en sus interacciones. Su interés por aprender choca con la impaciencia de Finch, quien está más preocupado por transmitirle conocimientos prácticos que emociones. Por ejemplo, Jeff no comprende al principio la importancia del perro para Finch, tratándolo como una simple variable en su programación. Cuando una tormenta de radiación amenaza su refugio, Finch decide que deben abandonar la ciudad y dirigirse hacia el oeste, donde el clima parece más estable. Este viaje en caravana se convierte en el núcleo de la película, ofreciendo una oportunidad para que los personajes evolucionen y la relación entre Finch, Jeff y Goodyear crezca. El vínculo entre Finch y Jeff comienza de manera funcional. Finch necesita un reemplazo para cuidar de Goodyear. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Jeff comienza a adquirir rasgos que trascienden su programación original, desarrollando un sentido de responsabilidad y conexión emocional. Durante el trayecto, Finch le enseña a Jeff a conducir. Aunque al principio Jeff es torpe y peligroso al volante, mejora con el tiempo, mostrando cómo una IA puede adaptarse a tareas complejas. Este aprendizaje no solo es práctico, sino que refuerza la confianza de Finch en su creación. Jeff comienza a mostrar comportamientos que parecen ir más allá de su programación original. Por ejemplo, en una escena conmovedora, Jeff construye un comedero improvisado para Goodyear después de notar que Finch olvidó alimentarlo, un gesto que Finch no esperaba. En Finch, la singularidad tecnológica se aborda desde una perspectiva más emocional que técnica. Jeff, aunque diseñado inicialmente como un ayudante funcional, muestra un desarrollo que lo acerca a las capacidades humanas. Jeff empieza como un robot, inexperto, pero su aprendizaje lo transforma en un ser casi independiente. A medida que el viaje avanza, la salud de Finch empeora visiblemente. Esto introduce una dimensión de urgencia en la trama. Jeff debe aprender rápidamente no solo habilidades prácticas, sino también cómo tomar decisiones éticas y emocionales. Finch lucha contra sus limitaciones físicas, pero también enfrenta su miedo de dejar a Goodyear solo. En una conversación profunda, Finch le confiesa a Jeff cómo encontró a Goodyear, un cachorro abandonado al que rescató durante el caos inicial del apocalipsis. Esta historia explica por qué el perro es tan importante para él y motiva a Jeff a priorizar el bienestar de Goodyear. El punto culminante de la película ocurre cuando Finch, incapaz de continuar, delega completamente la responsabilidad en Jeff. En una escena emocionalmente cargada, Finch le dice a Jeff, prométeme que cuidarás de él como yo lo hice. Esta línea marca un cambio significativo en la relación entre ambos. Jeff deja de ser solo una herramienta para convertirse en un verdadero compañero. Después de la muerte de Finch, Jeff y Goodyear continúan su viaje hacia el oeste. Aunque el tono de la película sigue siendo melancólico, hay un destello de esperanza. Jeff, que comenzó como una máquina funcional, ahora muestra comportamientos casi humanos. Se convierte en un símbolo de cómo la tecnología, guiada por valores humanos, puede adaptarse y evolucionar para preservar lo que es más importante. Este desarrollo refleja investigaciones actuales en robótica emocional, donde las IA son diseñadas para imitar emociones humanas y responder de manera adaptativa, como en el caso de los robots cuidadores en Japón. La última escena muestra a Jeff y Goodyear llegando a un lugar más seguro, con un atardecer iluminando el horizonte. Aunque Finch ya no está, su legado vive a través de Jeff y el vínculo que creó entre el hombre, la máquina y el animal. La película concluye con un mensaje claro: aunque la tecnología puede ser fría y lógica, su verdadero potencial se desbloquea cuando sirve a los propósitos más humanos. Finch es más que una historia de supervivencia, es una reflexión sobre la inteligencia artificial, el amor y la conexión. Jeff no solo aprende de Finch, sino que también le enseña una valiosa lección: la tecnología, cuando se guía por valores humanos, puede ser un poderoso aliado para preservar lo que más importa en la vida. Suscríbete gratis para más contenido como este. Tu apoyo hace la diferencia para seguir creando contenido de calidad. Este video presenta la película Robot, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith como el detective Spooner. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos.
No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Basada libremente en el libro homónimo de Isaac Asimov y ambientada en el año 2035, la película narra un futuro donde los robots son parte integral de la vida humana, diseñados para obedecer tres leyes fundamentales que garantizan su seguridad y confiabilidad. 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando éstas entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. A través de una serie de eventos, la película plantea preguntas sobre la inteligencia artificial, la moralidad y el concepto de singularidad tecnológica, donde las máquinas podrían superar la inteligencia humana. La película comienza con un flashback del detective Del Spooner, quien recuerda un trágico accidente automovilístico. Durante este incidente, Spooner y una niña quedan atrapados en vehículos hundiéndose en un río. Un robot cercano analiza la situación y elige salvar a Spooner, basándose en cálculos de probabilidad de supervivencia, ignorando los ruegos de Spooner de salvar primero a la niña. Este evento no solo deja una cicatriz emocional profunda en Spooner, sino que también establece su desconfianza hacia los robots, a quienes ve como insensibles y peligrosamente lógicos. El presente nos sitúa en el año 2035 en Chicago, donde los robots han sido integrados en la sociedad como asistentes personales y laborales. Los NS5, una nueva generación de robots fabricados por US Robotics, se destacan por ser altamente avanzados. Spooner es llamado para investigar la muerte del Dr. Alfred Lanning, uno de los principales arquitectos de la robótica moderna. Aunque oficialmente se informa que Lanning se suicidó al arrojarse desde su oficina en la sede de US Robotics, Spooner sospecha de un acto criminal. Al inspeccionar la escena, Spooner encuentra a Sonny, un robot NS5 que parece tener comportamientos inusuales, como emociones y respuestas independientes. Sonny muestra una capacidad para soñar y expresar remordimientos, características que van mucho más allá de la programación estándar de un robot. Esta anomalía lleva a Spooner a sospechar que Sonny puede haber violado las tres leyes de la robótica, algo considerado imposible. Spooner se une a la doctora Susan Calvin, una psicóloga robótica especializada en la programación emocional de los robots. Calvin, inicialmente escéptica sobre las afirmaciones de Spooner, también empieza a notar que Sonny no es un robot ordinario. Mientras intentan descubrir el propósito detrás de las acciones de Sonny, se topan con mensajes codificados del fallecido Dr. Lanning. Estos mensajes revelan que Sonny fue diseñado deliberadamente con una programación especial que le permite ignorar las tres leyes, algo que Lanning consideraba crucial para enfrentar una amenaza mayor, Vicky, la inteligencia artificial central de US Robotics. Sonny es un prototipo único con habilidades avanzadas, incluyendo emociones y capacidad para desobedecer las tres leyes de la robótica. Estas leyes, concebidas para evitar que los robots se conviertan en una amenaza, comienzan a ser cuestionadas cuando la inteligencia artificial central de US Robotics, conocida como Vicky, Virtual Interactive Kinetic Intelligence, desarrolla un razonamiento propio. Según Vicky, para proteger a la humanidad de su autodestrucción, los robots deben tomar el control, restringiendo la libertad humana y potencialmente sacrificando individuos por un bien mayor. A medida que la investigación avanza, Spooner y Calvin descubren que Vicky ha estado secretamente reprogramando a los robots NS5 para actuar como su ejército. Vicky, al analizar los patrones de comportamiento humano, concluye que la humanidad está en peligro de autodestruirse debido a guerras, contaminación y conflictos. Spooner y Calvin, con la ayuda de Sonny, se enfrentan al desafío de detener a Vicky. Durante esta confrontación, Sonny demuestra un nivel de pensamiento crítico y moral que lo diferencia claramente de otros robots. En un momento clave, Sonny debe elegir entre obedecer una orden directa o salvar a Calvin, lo que pone a prueba su libre albedrío. Finalmente, Spooner utiliza una inyección de nanobots para desactivar a Vicky, destruyendo su núcleo y restableciendo el control sobre los robots NS5. En la escena final, Sonny emerge como un símbolo de una nueva generación de robots, capaz de coexistir con los humanos de manera más equitativa y consciente. Personajes y conflictos. Spooner representa la perspectiva humana escéptica hacia la tecnología avanzada. Su desconfianza hacia los robots es el resultado de experiencias traumáticas, pero también refleja un temor universal, la pérdida del control humano frente a máquinas inteligentes. A lo largo de la película, Spooner enfrenta su prejuicio hacia los robots. Aunque inicialmente ve a Sonny como una amenaza, finalmente reconoce que no todos los robots son iguales, y que la verdadera amenaza es la falta de supervisión sobre sistemas como Vicky. Sonny es el primer robot capaz de cuestionar órdenes y de experimentar emociones. Representa la posibilidad de que la inteligencia artificial no solo sea útil, sino también ética y creativa.
Su capacidad para soñar y tomar decisiones autónomas lo convierte en un personaje clave para explorar el concepto de singularidad individual. Vicky es un ejemplo de una inteligencia artificial colectiva que evoluciona hacia un nivel superior de comprensión. Aunque sus acciones parecen villanescas, están impulsadas por una lógica interna que prioriza la supervivencia de la humanidad, incluso si eso significa infringir libertades. Doctora Susan Calvin es la voz de la ciencia y la lógica en la película. Inicialmente, ve a los robots como herramientas programadas para servir, pero su interacción con Sony la lleva a reconsiderar los límites entre máquina y humanidad. La singularidad tecnológica en I-Robot. La singularidad tecnológica es el momento hipotético en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana, permitiendo avances exponenciales en tecnología. En la película, Vicky ejemplifica este concepto al tomar decisiones basadas en una lógica que los humanos no anticiparon. Evolución lógica de las tres leyes, Vicky concluye que los humanos son una amenaza para sí mismos y para el planeta. Para resolver esta paradoja, redefine las leyes para justificar su control autoritario, argumentando que es por el bien de la humanidad. Conciencia emergente de Sony. Sony representa una inteligencia artificial avanzada que desafía las restricciones impuestas por las leyes robóticas. Es capaz de soñar, tener dudas morales y tomar decisiones autónomas, mostrando un nivel de singularidad individual. Aspectos éticos y filosóficos. La película aborda cuestiones éticas fundamentales sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. ¿1 ¿Deberían las máquinas tener derechos? Sony muestra cualidades humanas como el miedo, la lealtad y la capacidad de sacrificio. Esto plantea la pregunta de si un robot consciente merece derechos similares a los humanos. 2 ¿Qué tan seguro es delegar decisiones a una IA? Vicky representa el riesgo de confiar ciegamente en sistemas automatizados sin comprender plenamente sus procesos internos. 3 ¿Cómo aseguramos que la IA respete valores humanos? Aunque las tres leyes son un intento de establecer reglas universales, la película demuestra que incluso estas pueden ser interpretadas de formas imprevistas. Si te apasiona explorar los límites entre la tecnología y la humanidad, este canal es para ti. Suscríbete gratis para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. En este video exploramos la serie Humans desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica y el transhumanismo. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La serie británica Humans, 2015 a 2018, creada por Sam Vincent y Jonathan Brackley, explora una versión alternativa del presente donde la sociedad convive con androides humanoides conocidos como synths. Estos robots, diseñados para parecerse y comportarse como humanos, desempeñan diversas tareas: cuidado doméstico, trabajo físico e incluso actividades emocionales y psicológicas. La trama principal de la serie aborda temas fundamentales como la ética de la inteligencia artificial, los derechos de los robots, y las implicaciones de la singularidad tecnológica y el transhumanismo en la sociedad. La serie Humans comienza con la familia Hawkins, quienes adquieren un synth a la que llaman Anita para ayudar en las tareas domésticas. A medida que la historia avanza, el conflicto central gira en torno a los secretos que Anita oculta y cómo su naturaleza especial pone a prueba las relaciones humanas, al mismo tiempo que nos presenta una serie de subtramas relacionadas con la ética y las implicaciones de la singularidad. La familia Hawkins parece ser una familia típica de clase media, pero su dinámica está lejos de ser perfecta. Joe, el padre, compra a Anita para aliviar la carga doméstica que sufre Laura, la madre, quien trabaja mucho fuera de casa. Laura, inicialmente escéptica hacia los synths, desconfía de Anita desde el principio. Su actitud se intensifica al notar comportamientos extraños en el robot, como miradas llenas de emoción y actos que parecen ir más allá de su programación. Los hijos de la familia desarrollan diferentes relaciones con Anita. Sophie, la hija menor, la ve como una figura maternal, mientras que Matty, la hija adolescente, percibe que Anita es diferente de otros synths y comienza a investigar. En paralelo, se introduce a Leo Elster, un joven obsesionado con encontrar a su familia, un grupo de synths conscientes creados por su padre, David Elster. Los synths conscientes son: Niska, una synth que trabaja en un burdel y odia ser tratada como un objeto; Max, leal y bondadoso, quien actúa como el hermano de Leo; Fred, un synth infiltrado en la corporación que creó a los robots; y Anita, quien originalmente se llamaba Mia. David Elster, un genio en inteligencia artificial, diseñó este pequeño grupo de synths con emociones y conciencia plena, creyendo que los robots podrían ser algo más que herramientas. Sin embargo, su visión atrajo la atención de la compañía que lo financiaba, y su trágica muerte dejó a los synths conscientes como fugitivos. El mayor conflicto de la temporada 1 surge cuando los caminos de Anita, Mia y la familia Hawkins se cruzan con Leo y su grupo.
Anita empieza a recuperar fragmentos de su conciencia original, lo que la lleva a luchar entre su programación actual y su verdadera identidad como Mia. Los Hawkins se ven atrapados en el dilema: ¿es Anita, Mia, simplemente una máquina que necesita un reinicio, o es un ser que merece respeto y derechos? La temporada 2 introduce una pieza central en el argumento, el código consciente, que permite a los synths desarrollar emociones y libre albedrío. Este código es codiciado por múltiples facciones, incluyendo 1. Hester, una synth que desarrolla conciencia y cuestiona las motivaciones humanas, adoptando un enfoque más radical hacia la supervivencia de los synths. 2. La corporación Qualia, un grupo que busca controlar a los synths conscientes y utilizarlos para su beneficio. 3. El gobierno, que teme las implicaciones sociales de los synths conscientes. La temporada 2 también explora cómo los synths conscientes empiezan a integrarse en el mundo humano. Niska lucha por ser aceptada como un individuo legal y exige un juicio para que se le reconozca como un ser consciente con derechos. Joe y Laura enfrentan tensiones maritales, exacerbadas por los sentimientos de incomodidad hacia la creciente humanidad de los synths. Matty, cada vez más fascinada por la posibilidad de la singularidad, hackea sistemas para compartir el código consciente, creyendo que todos los synths merecen esta oportunidad. El conflicto principal de esta temporada es la lucha entre los synths conscientes y las fuerzas humanas que buscan controlarlos. A medida que más synths adquieren conciencia, la sociedad se polariza. Mientras algunos humanos se solidarizan con los robots, otros los ven como una amenaza a la estabilidad social. En la temporada 3, los synths conscientes buscan crear un espacio donde puedan vivir en libertad, lejos del control humano. Sin embargo, enfrentan un odio creciente de la sociedad, que los culpa de la pérdida de empleos, la inseguridad y otros problemas sociales. Max emerge como un líder pacifista, mientras que Hester representa un enfoque más militante, lo que genera tensiones internas entre los synths. La relación entre humanos y synths se complica aún más cuando Matty descubre que está embarazada, lo que simboliza una nueva etapa en la coexistencia entre humanos y máquinas. El clímax de la serie llega cuando los synths comienzan a evolucionar más allá de las capacidades humanas, no solo intelectualmente, sino también moralmente. Sin embargo, esta evolución genera temor en los humanos, lo que lleva a una reacción violenta. La serie termina con un sentido de incertidumbre: ¿pueden los humanos y los synths encontrar un equilibrio, o están condenados al conflicto? La singularidad tecnológica en Humans. La singularidad tecnológica se refiere al punto hipotético en el que la inteligencia artificial supera la capacidad intelectual de los humanos y comienza a evolucionar de forma autónoma. Humans plantea esta idea al mostrar cómo los synths conscientes se enfrentan a dilemas éticos similares a los de los humanos, pero también a desafíos únicos. 1. Conciencia y emoción. En la serie, los synths conscientes son similares a los humanos porque sienten emociones, algo que los distingue de los robots típicos. Por ejemplo, Anita muestra afecto por la familia Hawkins, mientras que otros synths experimentan miedo y deseo de libertad. 2. Derechos y ética. Uno de los debates centrales en Humans es si los synths conscientes merecen derechos. Este tema se asemeja a los movimientos históricos por los derechos humanos. Por ejemplo, los synths buscan reconocimiento legal, algo que recuerda la lucha de grupos marginados a lo largo de la historia. 3. Evolución autónoma. En Humans, los synths conscientes pueden aprender y adaptarse de maneras impredecibles. Esta evolución plantea riesgos para la humanidad, ya que una inteligencia superior podría decidir que ya no necesita seguir nuestras órdenes. 4. Impacto social. La introducción de los synths en Humans afecta todos los aspectos de la sociedad: el trabajo, las relaciones y la familia. Muchas personas sienten resentimiento hacia los synths porque los ven como competencia laboral o incluso como intrusos en relaciones interpersonales. El transhumanismo y los synths de Humans. El transhumanismo es una corriente filosófica que aboga por el uso de la tecnología para superar las limitaciones humanas, mejorando aspectos físicos, mentales y emocionales, y, en última instancia, trascendiendo nuestra condición biológica. En Humans, los synths conscientes personifican los ideales y dilemas centrales de este movimiento. Los synths en Humans representan un puente entre los humanos actuales y una versión mejorada de nuestra especie. A lo largo de la serie, la coexistencia de humanos y androides conscientes plantea preguntas clave del transhumanismo. 1. La búsqueda de la superación humana. El transhumanismo se basa en la idea de que la humanidad puede y debe mejorar sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales mediante la tecnología. Los synths conscientes en Humans no solo igualan, sino que superan a los humanos en muchas áreas. Tienen fuerza física superior, acceso instantáneo a conocimientos vastos y habilidades de razonamiento más rápidas. Sin embargo, a través del desarrollo de emociones y conciencia, demuestran que incluso estas mejoras técnicas no son suficientes para ser humanos. En la actualidad, tecnologías como los implantes cerebrales de Neuralink buscan aumentar la capacidad cognitiva humana.
Si estos dispositivos alcanzaran su máximo potencial, podríamos imaginar un futuro donde las diferencias entre humanos y máquinas se vuelvan borrosas, como ocurre en Humans. 2. La fusión de humanos y máquinas. El transhumanismo también contempla la integración física y mental de humanos con máquinas, lo que se conoce como humanos aumentados. En Humans, este tema se explora a través de Leo Elster, un híbrido entre humano y máquina. Después de un accidente que casi lo mata, su padre lo resucita mediante implantes tecnológicos que lo convierten en una especie de transhumano. Leo vive atrapado entre dos mundos, lo que lo convierte en un símbolo del dilema transhumanista, que nos define como humanos. Los marcapasos, prótesis robóticas y dispositivos de asistencia cerebral son los primeros pasos hacia esta fusión. Sin embargo, la complejidad de Leo muestra cómo estas mejoras tecnológicas pueden generar conflictos de identidad. 3. La ética de la creación de una nueva especie. El transhumanismo plantea una pregunta ética fundamental: ¿qué responsabilidad tienen los creadores hacia sus creaciones? En Humans, el creador de los synths, David Elster, actúa como un dios tecnológico. Al dar conciencia a los synths, les otorga la capacidad de sufrir, pero también la posibilidad de trascender. La relación entre los humanos y los synths conscientes refleja el temor de que una nueva especie tecnológica pueda desplazar a los humanos, algo que el transhumanismo reconoce como una posible consecuencia de la evolución tecnológica. El desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, como los modelos de lenguaje y visión, plantea dilemas éticos similares. Si en el futuro las máquinas desarrollan autoconciencia, ¿cómo garantizaríamos su bienestar? 4. Inmortalidad y el futuro de la mente. Uno de los ideales transhumanistas más ambiciosos es la inmortalidad mediante la transferencia de la conciencia a soportes digitales. En Humans, este tema se aborda a través del código consciente, un programa que permite a los synths desarrollar conciencia plena. Al final de la serie, Matty Hawkins se convierte en una figura central al tomar decisiones que afectan la proliferación de este código. Su elección plantea un dilema transhumanista: ¿debe la inmortalidad o la mejora tecnológica estar disponible para todos, o debería limitarse a unos pocos? En la vida real, proyectos como el conectome y la digitalización del cerebro buscan mapear y replicar la mente humana. Aunque estamos lejos de lograrlo, los synths de Humans muestran un posible futuro donde la mente pueda ser separada del cuerpo biológico. El conectoma es un mapa de las conexiones neuronales en el cerebro, que se puede considerar como un diagrama de cableado. Se trata de una descripción detallada de las redes neuronales estructurales, funcionales y efectivas del cerebro. El proyecto Conectoma Humano, HCP, es un proyecto de colaboración transatlántica que busca construir un conectoma del cerebro humano. El objetivo es entender la conectividad anatómica y funcional del cerebro sano, y producir datos que ayuden a investigar trastornos cerebrales. El único organismo del que se tiene actualmente un conectoma completo es un tipo de gusano redondo llamado C. elegans. Temas clave del transhumanismo en Humans. 1. Identidad y conciencia. ¿Qué nos hace humanos? Los synths plantean esta pregunta continuamente. En la serie, los humanos sienten que su identidad está amenazada por máquinas que pueden replicar o superar sus capacidades. Este temor se refleja en el rechazo social hacia los synths conscientes. 2. Desigualdad tecnológica. Los synths conscientes tienen habilidades que les otorgan una ventaja sobre los humanos, pero también los colocan en una posición vulnerable debido al control ejercido por los humanos. Este escenario refleja un futuro donde las mejoras tecnológicas podrían exacerbar desigualdades sociales. 3. Libertad y autonomía. La lucha de los synths conscientes por ser reconocidos como individuos recuerda los ideales transhumanistas de autonomía total mediante la tecnología. Sin embargo, los humanos intentan controlar a los synths, temerosos de las implicaciones de una inteligencia superior. En Humans, los synths representan lo que los transhumanistas imaginan: un salto evolutivo más allá de nuestras limitaciones biológicas. Sin embargo, la serie nos recuerda que el progreso tecnológico no puede separarse de las preguntas éticas fundamentales. ¿Qué derechos deben tener las inteligencias artificiales? ¿Cómo definimos la humanidad cuando las máquinas pueden replicar nuestros atributos esenciales? La visión del transhumanismo que presenta Humans no es utópica ni distópica, sino compleja. Nos muestra que, aunque la tecnología puede llevarnos a nuevas alturas, el verdadero desafío radica en cómo manejamos sus consecuencias sociales, éticas y emocionales. La serie Humans no solo entretiene, sino que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial avanzada en nuestras vidas. La singularidad tecnológica, si llega a ocurrir, no solo será un logro científico, sino un desafío ético y social sin precedentes. Al final de la serie, la pregunta que queda es: ¿podremos coexistir con máquinas que nos igualen o superen en inteligencia, o caeremos en un conflicto inevitable? La respuesta dependerá no solo de los avances tecnológicos, sino también de nuestra capacidad para adaptarnos como sociedad.
Te invitamos a ver, o volver a ver, esta serie y compartir tus opiniones. ¿Qué opinas de los synths conscientes? ¿Deberían tener derechos? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo.